Buenas tardes, hermanos, y nuevamente en esta reunión de predicación y enseñanza que el Señor nos da la oportunidad de hablar de Él, quisiera compartir la importancia del amor de Dios en la persona del apóstol Juan. Vamos a conocer un poco más quién era este gran apóstol de Cristo. El apóstol Juan fue llamado por el Señor junto a su hermano Jacobo o Santiago. Eran hijos de Zebedeo y Salomé. Se supone que su madre, Salomé, era hermana de la Virgen María, madre de Jesús. Cuando el apóstol Juan fue llamado por Cristo, respondió en forma instantánea. Dice allí la Escritura en Mateo 4:22, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, tanto él como Jacobo o Santiago. Se lo conoce a Juan como el discípulo del amor, por su carácter afable, y fue quien protagonizó ese episodio especial junto a Jesús poco antes de que iniciara sus padecimientos hacia la cruz. Este episodio fue cuando en la última cena estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Allí los discípulos le indicaron que preguntara al maestro, en esa confianza que tenía, quién era el que le iba a entregar. Y allí el Señor Jesús le revela que Judas le entregaría pasándole el pan mojado para que comiese. Este gran apóstol Juan fue un gran escritor. Escribió el Evangelio de Juan, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Vivió gran parte de su vida padeciendo allí, desterrado en una isla la isla de Patmos, durante el gobierno de Herodes Agripa I, y allí se supone que escribió el Apocalipsis. Habiendo conocido más, así podríamos decir, del apóstol Juan, vamos a analizar, como decíamos, la importancia del amor hacia Dios, demostrado en la persona de este discípulo del Señor, de este apóstol tan cercano. Y lo vamos a analizar en tres aspectos. El que ama a Dios, como veíamos así en el apóstol Juan, siente el amor de Dios. El que ama a Dios ve a Dios pese a las pruebas. Y el que ama a Dios comparte el amor de Dios. Vamos, como decimos, a analizar la importancia de este amor hacia Dios en la persona de Juan, pero considerando en particular la experiencia que le tocó vivir cuando ya Cristo había resucitado, que podíamos llamar la segunda pesca milagrosa. La primera pesca tuvo lugar cuando fue llamado en Lucas 5, del 1 al 11. Y ahora vamos a leer en Juan 21, del 1 al 14. Podríamos decir que en esta tarde el mensaje se va a centrar en el primero y grande mandamiento conocido o mencionado por nuestro Señor frente a los escribas. Allí en Marcos 12:30 dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos ayude que efectivamente sea así. Y vamos a leer allí en Juan 21, del 1 al 14. Juan 21, del 1 al 14. El epígrafe dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con las barcas, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, como decía, vamos a analizar la importancia del amor hacia Dios en la persona de este apóstol. Y el primer aspecto que vamos a ver es el que ama a Dios, siente el amor de Dios. El versículo 7 que hemos leído dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Podemos decir que el apóstol Juan sintió el amor de Dios desde un principio, desde que lo conoció, desde su llamado. Cuando fueron llamados tanto él como su hermano Jacobo, dice allí Escritura en Mateo 4:21, pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y vemos el interés de Juan, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fue obediente ante el llamado del Señor, como tal vez hemos sido muchos cuando escuchamos esa voz de Cristo. Juan sintió el amor en la obra de la cruz. Cuando miramos a Cristo allí crucificado, dice en Juan capítulo 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y mirando a Juan le dijo: he ahí tu madre. Por eso este discípulo tan cerca del Señor, que experimentó ese amor de Cristo y que amaba por sobre todo al Señor, fue el que escribió, podríamos decir, ese evangelio conocido como evangelio en miniatura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente, podríamos decir en este aspecto que Juan sintió el amor de Dios también en la prueba. Dice aquí en el versículo: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba.
Esta conjugación del verbo amaba se la conoce como pretérito imperfecto y significa que esta acción, podríamos decir, efectuada en el pasado, continúa vigente durante el presente. En estos casos el tiempo, podríamos decir, no es importante. Ese amor que existía y que, podríamos decir, Juan experimentaba y que veía del Señor, lo sentía cerca de él. Por eso, antes de su muerte, se recostó, como habíamos dicho, cerca del pecho de Jesús. Juan sabía que Cristo le seguía amando, pese a la prueba, y esa es la experiencia del creyente. El que ama a Dios siente el amor de Dios. Y veamos el segundo aspecto: el que ama a Dios ve a Dios pese a las pruebas. El versículo 7 que leímos y mencionamos anteriormente dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pese a la situación de desánimo que había alrededor de él, muchas veces que nos toca pasar, dice allí los apóstoles, y en especial Simón Pedro, decide por sí mismo ir a pescar. Versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Una decisión personal, no compartida en forma unánime, sino que siguieron a Pedro después que él tomó la decisión. Y en ese momento también de frustración, dice que en el versículo 3: y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, en el versículo 4 dice: se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Una respuesta, podríamos decir, cortante, falta de cariño. Y en ese contexto, Juan tiene la visión del Señor, pese a la poca claridad del momento. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan veía a Jesús más que los demás, porque lo veía con el corazón. En 1 de Pedro 1:8 dice allí la Escritura: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El que ama a Dios ve a Dios pese a las pruebas. Para terminar, el tercer aspecto: el que ama a Dios comparte el amor de Dios. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. En este caso compartió el amor con el más cercano que tenía, que era Pedro. Y podríamos decir, comparte el amor para comunión. Jesús también compartió el amor para comunión con ellos. Vino pues Jesús, dice la Escritura, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Demostración de amor y comunión entre su maestro y sus discípulos. En el Salmo 133, salmo que se destaca por la bienaventuranza de ese amor fraternal, Dios dice allí a través del salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque actualmente, queridos hermanos, no podamos participar de una comunión física, pero podemos continuar juntos participando de la comunión en el Espíritu y en armonía. Comparte, podríamos decir, el amor de Dios para comunión, comparte también para edificación. Allí se animaron los hermanos cuando vieron al Señor.
Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y podemos decir que comparte el amor de Dios para salvación. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, reconoció al Señor. Dios nos manda en esa gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Al final del Salmo 133, versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El que ama a Dios comparte su amor. Y podríamos decir, amados hermanos, que en esta tarde hemos visto la importancia del amor hacia Dios, ejemplificado en este caso en particular en la persona del apóstol Juan, según estos tres aspectos. El que ama a Dios siente su amor. El que ama a Dios ve a Dios pese a las pruebas. El que ama a Dios comparte su amor. Que el Señor nos ayude a superar esta prueba con nuestros ojos puestos en Él, amando a Dios por sobre todas las cosas, para que podamos experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas y podamos verle pese a las pruebas y compartir su amor con aquellos que no le tienen. Que Dios nos bendiga.